Ahí está. Hola Mari, José Alberto y Francesca, que son los que están hasta ahora. Bendición. Señor me lo acompañe, lo haga grande, fuerte, poderoso. Buen provecho. Gracias. Ayer el hambre por poco me mata. Mira, tienes un nuevo hermano entre la escuadra y el compás, ¿Verdad? en Utuado, Y se llama, Orvin. ¿verdad? Se inició. Sí. Bienvenido. Bienvenido. ¿Sabes? Ayer se presentó la ponencia del Gran Oriente en la ONU. Ajá. Ahí te preparé algo sobre eso, te lo hago llegar. Vale. El sábado voy a Mayagüez a presentar el libro de Tito. Me dijiste. Vamos a dar un par de minutos más a ver si se suman más compañeros, si no empezamos en algunos 3 minutos. En el área metro el calor ha sido bueno. Pues yo he estado encejado en aire todo el día. Qué felicidad. Estoy ahí actualizando un manual para un curso que tengo que dar en la internet, en el programa de maestría de
método alterno, un curso sobre arbitraje. Y entonces he estado trabajando en eso. Porque acá en el campito la cosa ha sido bien difícil hoy. Bueno, pues arrancamos. ¿Alguna pregunta de lo que discutimos en el día de ayer? ¿Mm? Bueno, pues si no hay ninguna, vamos a ir entonces a abordar en la tarde de hoy, empezando con lo que es el deber de debida representación, es decir, las obligaciones que tienen los sindicatos para los trabajadores que representan. Y lo primero que hay que señalar es que la base de esa responsabilidad que tienen los sindicatos hacia los trabajadores es lo que se conoce como deber fiduciario. La fiducia es un término que viene de la época del Imperio Romano, del latín, y que establecía en aquel momento una obligación legal bajo la ley romana que presuponía un acto mediante el cual, si una persona depositaba la confianza en otra persona, pues lo hacía bajo la expectativa de que esa persona que le va a estar representando en el ejercicio de tal representación, pues lo hiciera de buena fe en atención a esa confianza que se estaba delegando. Y precisamente eso es lo que hace el trabajador cuando ingresa a un sindicato, es decir, rinde lo que sería su gestión directa y particular frente al patrono, por lo que sería una gestión que le delega a una organización que se llama sindicato para que lleve a cabo esa representación de los intereses del individuo, del empleado, frente al patrono. Y claro está, si uno delega esa confianza en otra persona, en otra entidad, pues la expectativa que tiene el que delega esa autoridad es que se le represente bien. Y esa es la base de lo que es el deber de debida representación que tienen los sindicatos frente a sus matrículas, a sus empleados, a sus trabajadores que representan. Por lo tanto, cuando uno habla de deber fiduciario, pues uno está hablando de la responsabilidad fiduciaria. Es decir, ese deber que yo tengo como organización sindical de representar adecuadamente esa matrícula que depositó su confianza en mí para que yo fuera su representante exclusivo. Entonces, esa confianza pues puede surgir de distintas fuentes. Puede surgir como resultado de una relación legal que se establece entre partes o puede ser como resultado de una delegación reglamentaria, o sea, no tiene que ser necesariamente un sindicato, puede ser como resultado de relaciones sociales que se establecen entre individuos y también puede ser el resultado de relaciones domésticas, como por ejemplo es la responsabilidad, cuando uno habla, esa persona tiene que actuar como un buen padre de familia, es porque la expectativa es que el adulto, el padre, pues tiene un deber fiduciario hacia los hijos que son menores. ¿Por qué? Porque tiene que suplirle una capacidad que todavía ellos no han alcanzado a desarrollar. Por lo tanto, ese deber, esa relación fiduciaria es muy amplia cuando hacemos referencia a la misma. Por lo tanto, cuando hablamos de deber fiduciario, no vamos a encontrar esos términos ni bajo las disposiciones de la ley Tafarly, ni bajo las disposiciones de la ley 130, ni bajo las disposiciones de la ley 45. Sin embargo, la doctrina que se ha ido desarrollando a lo largo de años sobre lo que es el deber fiduciario que tienen los sindicatos con los trabajadores, pues se fue montando a través de los años, a través de las décadas, desde muy temprano, en los años 30, a lo que es la normativa que hoy prevalece
a nivel de la jurisdicción federal y a nivel de la jurisdicción de Puerto Rico. Y el caso emblemático donde se configura de una vez por todas esa doctrina, que es un caso de 1967, que fue también adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es el caso de Baca versus Sipes. ¿Versus quién? Sipes, S-I-P-E-S, Baca versus Sipes. Y esa es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que está codificada como 386 US 171 de 1967. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos establece que toda unión tiene la obligación de representar justa y adecuadamente a sus afiliados en forma racional y no discriminatoria, sin hostilidad o discriminación hacia estos. Indica que el ejercicio de discreción que se les reconoce a los sindicatos respecto a los empleados que representan, desde el punto de vista de ejercer esa obligación de representación adecuada, pues debe ser siempre de buena fe, con honestidad, evitando todo tipo de conducta que sea arbitraria. Y dice que cuando una persona se integra a una organización obrera, rinde con ello su poder individual, se lo entrega a la unión. Sin embargo, una vez la unión recibe esa encomienda de parte del trabajador o trabajadora, pues entonces está obligada a darle una justa representación al unionado. Por lo tanto, si es una justa representación, eso supone que no puede ser una representación que se ejerza de manera arbitraria, de manera discriminatoria o que viole ese deber fiduciario que se supone la unión tenga con relación a la matrícula. En este caso de Baca versus Hyde, sin embargo, dice que no se les requiere a las uniones a la hora de procesar las quejas y los agravios que presentan los empleados, que tenga que erradicar todas y cada una de las reclamaciones que el empleado o los empleados le hacen al sindicato. Dice que la unión no está obligada a someter, por ejemplo, querellas frívolas, no está obligada a someter querellas que la unión haya evaluado y las considere inmeritorias, o cuando no existe una clara oportunidad de que la unión pueda prevalecer en el reclamo que vaya a ser a nombre del empleado. Lo que no puede hacer la unión en aras de esa discreción, pues es no hacerlo sencillamente porque no le da la gana, dejarlo prescribir sin atender los términos que, por ejemplo, hay para presentar las reclamaciones, en términos que figuran en el convenio colectivo, o sencillamente actuando de mala fe, de manera discriminatoria o abusiva con relación al empleado o empleada. En el caso de Junta de Relaciones del Trabajo versus UTIC, que es un caso de 1980, que está codificado como 110 DPR 237, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se refiere a esa doctrina de justa representación como una doctrina que realmente es eminentemente judicial, es decir, que ha sido la propia Junta, el propio tribunal, quien ha ido elaborando los parámetros en los cuales descansa esta doctrina de la justa representación. Y nos dice que, citando a Vacas versus Sipes, en esencia, dice el Tribunal de Puerto Rico, la misma proclama la obligación de toda unión de servir de buena fe, sin discrimen, sin arbitrariedad, a los intereses de los miembros de la organización que ellos representan. Nos dice ese caso, y estoy citando del mismo lo siguiente, una cita larga, pero vale la pena leerla. En términos generales,
Se acepta que la Unión no viene obligada a procesar y llevar a arbitraje toda queja y a tal efecto posee un alto grado de discreción. Sin embargo, la conducta de la Unión no debe ser intencionalmente arbitraria, caprichosa o discriminatoria. La negativa de la Unión en procesar la queja no debe ser el resultado de apatía o prejuicio o de una indisponibilidad de incurrir en gastos a nombre de los que no son unionados. Sus decisiones respecto a las quejas individuales deben ser honestas y razonables. El rechazo por la Unión de la queja debe haber sido sobre los méritos en un ejercicio honesto y fundado de discreción previa a una justa y completa investigación. En ningún respecto el rechazo puede haber sido injusto. El agente representante no puede haber actuado de manera negligente. Fíjense que es un ejercicio de discreción, pero no puede ser un ejercicio de discreción medalaganaria, sino que sencillamente la Unión tiene la responsabilidad de evaluar los méritos del planteamiento que presente el empleado y a base de ese análisis tomar una determinación, donde incluso la Unión podría tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque las partes pueden equivocarse en cualquier momento, pero esa equivocación no puede ser intencionalmente perversa, sino que se puede equivocar, pero haciendo el mejor ejercicio de investigación y de evaluación de los méritos del reclamo que está presentando el trabajador. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que en lo que es la relación obrero-patronal, si bien las partes en el convenio son dos, el patrono y la unión, es una relación de dos que tiene efecto de tres. Es una relación que esencialmente es triangular. Y es triangular porque hay unas obligaciones del patrono con relación a la unión, unas obligaciones de la unión respecto al patrono, pero a la misma vez hay unas obligaciones del patrono respecto al empleado y de la unión respecto al empleado. Así que una relación que es bilateral, contractualmente hablando, se convierte en una relación trilateral porque las partes van más allá de lo que es patrono y unión, porque está el factor humano del trabajador que ha delegado en el sindicato que le represente y evidentemente el empleado tiene la expectativa de que el patrono cumpla sus obligaciones contractuales que se determinan por el convenio colectivo. Por lo tanto, a la misma vez que hay esas obligaciones tripartitas en esa relación contractual, también vamos a encontrar que esa relación tiene la posibilidad de chocar los intereses de uno con relación a los intereses de otro. Y por eso es que en los convenios colectivos, cuando se negocian, usualmente, si estamos hablando de la ley Tafarli y de la ley 130, las partes negocian una estructura donde cualquier queja o agravio se procesa en distintas etapas para buscarle una solución posible, pero si no hay una solución posible entre las partes, pues entonces termina en un proceso preacordado de arbitraje en el mecanismo que las partes hayan diseñado. Y cuando digo que es usualmente así con relación a la Tafarli y con relación a la 130, es porque aunque la política pública es que se negocien etapas de quejas, agravios y arbitraje, la realidad es que la ley no requiere en esos dos casos, repito, 130 y Tafarli, que el convenio tenga que tener quejas, agravios y arbitraje. ¿Por qué? Porque las leyes crean una estructura, que en el caso de Puerto Rico es la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en el caso de la Tafarli es la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, donde, por ejemplo, la modalidad de violación del convenio colectivo tiene vías distintas. En el caso de la Junta de Relaciones del Trabajo, la violación del convenio es una práctica ilícita de trabajo.
En el caso de la ley Tafarly, la violación del convenio no es una práctica ilícita, pero hay una sección que es la sección 301 de esa ley que dice que si hay incumplimiento de contrato, es decir, violación del convenio, se puede erradicar una demanda en la Corte Federal para que entonces el tribunal adjudique esa controversia. Repito, en el caso de la 130 no se puede llevar la violación del convenio directamente al tribunal. Tendría que pasar o por los mecanismos de ajuste del convenio que terminan en arbitraje o a través de un cargo de práctica ilícita en la Junta de Relaciones de Trabajo. En el caso de la jurisdicción federal, si el convenio colectivo establece quejas, agravios y arbitraje, pues la ruta ante un incumplimiento de contrato es radicar y agotar las etapas de quejas y agravios para llegar al arbitraje o sencillamente el mecanismo de la sección 301 en el Tribunal Federal. Ahora, eso le vamos a poner un pequeño asterisco, porque si bien en el caso de la ley Tafarly se contempla la sección 301, es decir, poder ir a la Corte Federal con una demanda por incumplimiento de contrato, cuando usted llega allí, el juez le va a preguntar, oigan, ¿y en esta industria ustedes tienen un convenio colectivo? Sí, juez. Oiga, ¿y ese convenio colectivo, ustedes pactaron quejas, agravios y arbitraje? Sí, juez. Oigan, ¿y ustedes agotaron esos mecanismos que ustedes pactaron? No, juez. Pues yo no voy a asumir jurisdicción, ustedes tienen que irse a agotar los mecanismos pactados. ¿Por qué? Porque son mecanismos vinculantes contractualmente hablando. Y en el caso de la jurisdicción federal, eso se llama la doctrina de agotamiento de remedios. En el caso de la ley 130, que sí establece la violación del convenio como una práctica ilícita, nos vamos a tropezar con un artículo de esa ley, que es el artículo 7A, que dice que la Junta tendrá jurisdicción exclusiva en todo aquello que implica la violación del artículo 8. ¿Y qué pasa? El artículo 8 es el artículo que tiene que ver con las prácticas ilícitas de trabajo, las del patrono y las de la unión. Y tanto en las del patrono como en las de la unión, la violación del convenio colectivo es una práctica ilícita. Por lo tanto, ese artículo 7A, el mensaje que nos estaría enviando es que si hay una violación del convenio, el foro para dilucidar esa violación es la Junta. Y eso fue así durante muchos años, de 45 en adelante, hasta que en el año 1974, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Junta versus San Juan Mercantil, decidió adoptar la norma federal de agotamiento de remedios. Por lo tanto, a partir de ese momento, como regla general, repito, como regla general, cuando usted alega que hay violación del convenio colectivo, si usted tiene un convenio colectivo que tiene quejas, agravios y arbitraje, usted no puede ir a la Junta directamente, sino que usted tiene que ir a agotar los mecanismos que pactó en el convenio. Y cuando digo como regla general, es porque toda regla general tiene sus excepciones. Y entre las excepciones que habría para evadir el cauce de quejas, agravios y arbitraje, es que si, por ejemplo, la unión chanchulló con el patrono para votarlo a usted, pues usted no puede decir que sea la unión quien le lleve el caso, porque la unión es parte del problema, no de la solución. Por lo tanto, en la etapa de investigación de ese cargo de práctica ilícita, si usted levanta que ha habido colusión entre el patrono y la unión, posiblemente la recomendación del investigador es que la Junta asuma directamente la jurisdicción. ¿Por qué? Porque se la da la ley en el artículo 7A. Porque usted no puede pretender que quien le represente frente al patrono sea quien chanchulló con el patrono para perjudicarlo a usted.
Y también podría haber una situación donde, por ejemplo, una de las partes se niega a agotar el procedimiento de quejas, agravio y arbitraje. Por lo tanto, eso sería dejarlo a usted sin un foro para ventilar la violación del convenio. Pues esa sería otra excepción. Otra excepción sería de que el convenio colectivo deje abierto el que se puede ir por vía del agotamiento de los remedios o se puede ir directamente al foro administrativo. Pues en ese caso, como no es obligatorio agotar los procedimientos, pues usted podría ir directamente ante la Junta. Claro está, en el caso de la ley 130, no vamos a encontrar dentro del esquema administrativo y operacional de la Junta la manera de que se adjudique en ese foro administrativo las controversias de violación de convenio a través de la estructura del arbitraje, como por ejemplo pasa cuando estamos hablando de la ley 45. Por lo tanto, los foros donde se ventila el arbitraje o los crea el propio convenio colectivo, o el convenio colectivo plantea que las partes recurran a lo que sería el negociado de conciliación y arbitraje que provee el Departamento del Trabajo. Entonces, en ese sentido, para uno llegar a el negociado y que se pueda asumir la jurisdicción en una reclamación, pues uno tiene que haber agotado los pasos que se pactaron en el convenio y cumplir con los términos que se pactaron en el convenio, porque si no podría surgir un planteamiento, digamos, del patrono de impugnar la jurisdicción del árbitro del negociado, o porque es una controversia que no contempla el convenio colectivo, o porque es una controversia donde no se cumplió con los términos del convenio colectivo. Y eso es lo que se conoce como las defensas de arbitrabilidad procesal, si estamos hablando de los términos, o de arbitrabilidad sustantiva, si estamos hablando del contenido de lo que es la reclamación. Para darle un ejemplo, yo puedo tener una cláusula en el convenio colectivo que diga que todas las controversias que surgen de la administración de este convenio colectivo que no puedan resolver las partes se resolverán en el foro de arbitraje. Y puedo tener una cláusula que diga eso mismo, pero que diga en el foro de arbitraje, coma, menos las reclamaciones de salario. Pues eso quiere decir que las partes excluyeron las reclamaciones de salario del arbitraje. Por lo tanto, si yo lo que tengo es una reclamación de salario, donde tengo que ir finalmente a adjudicar esa controversia es al tribunal. ¿Por qué? Porque las partes excluyeron esa controversia del convenio. Ahora bien, como el que puede lo más, puede lo menos, podría surgir una controversia de naturaleza salarial, donde el reclamo sea, qué sé yo, 400, 500 pesos. Y entonces las partes que excluyeron la reclamación de salario pueden sentarse a hablar y plantearse, mira, si yo llevo este caso al tribunal, voy a tener que gastar 4,000 pesos. Y el patrono, si lleva ese caso al tribunal, va a tener que gastar más todavía porque los abogados de los patronos cobran más caro. Pues entonces podrían decir, pues mira, vamos a hacer la excepción, vamos a someternos al foro de arbitraje con un documento donde se establece que voluntariamente nos vamos a someter ante un árbitro y que eso que estamos haciendo hoy no obliga para casos futuros. Por lo tanto, no se altera lo que el convenio colectivo dice, pero se buscó un mecanismo donde ambas partes estuvieron de acuerdo de ir al foro arbitral, bajo la premisa de que quien puede lo más, también puede lo menos. Así que en ese sentido, pues la función que tendría el sindicato a la hora de representar adecuadamente al empleado si se tropieza con que hay un bloqueo en términos de que la controversia es una de salario y lo del salario no se ve en arbitraje, pues podría la unión decir, mira, el árbitro no tendría jurisdicción, pero yo puedo hablar con el patrono a ver si nos sometemos voluntariamente y que un árbitro sea quien decida. Y eso sería un ejercicio
que podría hacer la Unión en términos de la debida representación del empleado. Pero no hay nada que diga que si yo le llevo la reclamación a la Unión examina el convenio y me dice, es que esa controversia yo no te la puedo llevar en el foro de arbitraje porque está excluida. Pues entonces la Unión plantea, pues mira, el foro sería el tribunal y voy a llevar el caso a través de ese foro. Es decir, que tenemos que plantear la premisa de que puede haber situaciones donde la Unión ejerza la discreción en una dirección o la ejerza en otra dirección. Lo que la Unión no puede es volverle la espalda al trabajador y no considerar el posible mérito que pueda tener su reclamo antes de tomar una determinación si lleva o no lleva el caso. Dice el Tribunal Supremo que al examinar la situación se debe contemplar que la protección total de los derechos individuales en el varía el proceso de negociación, mientras que la máxima protección al proceso borraría los derechos individuales. Es decir, que la Unión tiene el derecho a buscar un balance en la toma de decisión que vaya a tener. Lo que no puede hacer es en forma maliciosa, unilateral, discriminatoria, arbitraria, pues tomar decisiones que puedan afectar el interés del trabajador. En el caso de Martínez Rivera versus Autoridad de Energía Eléctrica, el tribunal indica que si bien la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tiene esa jurisdicción exclusiva a la que hice referencia en el artículo 7A, la propia Junta ha adoptado la norma que tiene en los tribunales federales de agotamiento de remedios. Entonces, en ese sentido, la Unión pudiera negarse a llevar un caso si al evaluar el mismo entiende que sería un ejercicio de futilidad, que sería un ejercicio vacío, irreal o imposible, o en aquellas situaciones en que la Unión ha faltado a su deber de debida representación. ¿Y cuáles serían esas situaciones donde se plantea que la Unión ha faltado al deber de debida representación? Pues cuando no evalúa el mérito que pueda tener la reclamación que presenta el trabajador o la trabajadora, o como cuando ocurre en el caso normativo de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, evaluando la situación del deber de debida representación, que es un caso que se conoce como el de Nancy La Aurora Natter versus Missy Manufacturing, que es una situación donde ocurre en el año más o menos entre el 74 y 76 de esta trabajadora que le formulan cargos y la despiden, va a la Unión, presenta su reclamo para que se lleve el proceso correspondiente, agotando quejas, agravios y eventualmente que se vea ante un árbitro los méritos de su despido. Y lo que hizo el oficial de la Unión, que recibió la querella de la empleada, fue tirarla en una gaveta. Y pasó el tiempo, y cuando la empleada vuelve a la Unión a establecer en qué etapa está su caso, es que se dan cuenta que la querella prescribió porque no la reclamaron en tiempo. Entonces ella va a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y les plantea en la Junta que la Unión no fue diligente radicando en tiempo su reclamación y como consecuencia de al dejarla prescribir, pues entonces ella ha perdido la posibilidad de recuperar un empleo y el ingreso que representa. Y ahí la Junta concluyó de que en efecto la Unión no le había representado adecuadamente. ¿Por qué? Porque no fueron proactivos en radicar en tiempo la reclamación. Le dejaron prescribir el caso. Y entonces en esa decisión, pues la Junta de Relaciones del Trabajo invoca las normas del caso de Junta de Vaca versus Ives de Estados Unidos, cuando el asunto llega ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
Supremo de Puerto Rico adopta la doctrina de Vaca versus Ives. Esa doctrina de Vaca versus Ives es la norma que se sigue en la Junta Federal, en la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y bajo los parámetros de la Comisión Apelativa del Servicio Público. Es decir, que es la misma norma que se utiliza bajo los tres foros. Preguntas hasta aquí sobre este asunto. Una precisión. Perdóname, Canebrón, dime rato, no te oigo. Es una precisión, es establecer la importancia de que cada trabajador lea y busque entender totalmente su convenio colectivo. Eso es básico. Pero las uniones también ahí tienen una responsabilidad, porque no es entregarte el librito y nos vemos, sino que tienen que buscar la manera de que a través de los delegados manejen el contenido del convenio colectivo y que esto a su vez, manejando el contenido del convenio colectivo, le puedan dar la representación inmediata al trabajador en el área de trabajo. O sea que la responsabilidad no es meramente representarlo en el foro, sino que tiene que capacitarlo para que pueda hacer valer los derechos. Por eso es que en el convenio colectivo de la UTIER siempre van a encontrar aquella frase de Carlos Reyes, cuando fue presidente, que decía, de nada vale el mejor convenio colectivo del mundo si no estamos en condiciones de defenderlo día a día en las áreas de trabajo. Tú puedes tener un convenio malo y defenderlo bien. Y puedes tener un convenio colectivo que sea el último chicharrón de Bayamón y no te lo dan a respetar los patronos. ¿Por qué? Porque no lo defienden. Lebrón. Yo quería entrar por ahí que el caso de Utah, el primogénito por el caso. Es un caso de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que se llama Vaca versus Ives. Me parece que es ahora. O sea, tú estabas poniendo hasta ahora, tiene que ver con ese caso. Sí, porque ese es el caso leading, el caso normativo para uno entender lo que es el deber de debida representación. Y eso está en el papelito. Sí. Entonces, la otra pregunta es, por ejemplo, en cuanto a la representación de la unión del trabajador que hace una reclama, o sea, ¿qué elementos tienen vigente para determinar si eso es válido lo que él reclama, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un convenio colectivo que dice que cualquier reclamo que yo tenga, tengo que canalizarlo dentro de los 10 días siguientes a tener conocimiento de esa causa o de ese reclamo, digamos, ante el supervisor inmediato. Y yo hice ese reclamo, pero lo hice a los 20 días, no a los 10. Pues en la unión te va a decir, mira, esto prescribió o dejaste pasar el tiempo. O por ejemplo, tú tenías que hacer la primera diligencia como empleado con tu supervisor inmediato y entonces fuiste a la oficina de personal. Pues quiere decir que no estás cumpliendo con el procedimiento. Y si al ir a la oficina de personal se pasaron los días, pues ya se murió el caso. O tú podrías tener un reclamo donde ese mismo asunto se ha llevado a arbitraje 3, 4, 5, 6 veces y los casos se han perdido. Pues tú podrías plantear, mira, esto sería un sexto intento, un cuarto intento, un quinto intento, y realmente ya eso está trillado, que no procede tu reclamación. Por lo tanto, yo no la voy a llevar. O podría darse una situación donde a pesar de que te dan las razones de por qué no se debe llevar la situación, tú insistas en que el caso tiene que llevarse. Pues ahí la unión podría hacer lo siguiente, pues vamos a enviarle una consulta para que por escrito el abogado de la unión analice lo que tú estás reclamando a la luz de lo que dice el contrato, que es el convenio colectivo. Y si el abogado de la unión, haciendo ese análisis, concluye de que no procede tu reclamo, pues tú podrías decir, yo no voy a llevar caso.
y no voy a llevar el caso basado en la opinión del abogado. Que el abogado se pudo equivocar porque después vino en otro sitio, se dio una situación similar y se ganó el caso. Sí, eso puede pasar. O sea, los abogados no ganan todos los casos. Unos los ganan, otros los pierden. Pues entonces, el que se haya equivocado el abogado en su análisis, no te deja a ti expuesto. ¿Por qué? Porque tú hiciste la diligencia y estás descansando tu opinión en una consulta legal que hiciste. Así que todos esos elementos podrían surgir a la hora de evaluar lo que es el deber de debida representación. Lo que, por ejemplo, yo no podría hacer es decir, no te voy a llevar el caso porque eso cuesta un montón de chavos. ¿Por qué? Porque para eso tú pagas cuota. Así que el criterio no puede ser que eso cuesta chavo. Si tiene mérito, pues hay que llevarlo. O sea que ese es el balance que se busca a la hora de analizar el concepto de deber fiduciario. ¿Estamos? Por acá, los que están a distancia, ¿alguna pregunta? Alejandro, yo. Dime, John. ¿Hasta dónde puede llegar la Unión para atender el reclamo, en el caso mío, obviamente, de maestro? Y estás hablando de lo monetario, de lo que cuesta llevar el caso. Cuando esa persona, o sea, llega un momento en que es constante la queja y que quiere hacer querella y que se le tiene que proveer un abogado para diferentes cosas. ¿Hasta dónde la Unión, verdad? Me imagino que eso tiene que ver con el reglamento interno. ¿Hasta cuándo? ¿O esto es hasta que ella decida desafiliarse? Puede haber un trabajador o una trabajadora que tenga 20 reclamos en 20 momentos distintos. Y tú dices, bueno, pues en el 21 yo no te voy a hacer caso. Eso no puede ser, porque a lo mejor en el 21 sí había caso. Y entonces puedes tener la situación de alguien que te ha traído el mismo caso, el mismo caso y el mismo caso, y tú tienes los laudos ya de árbitros donde ese tipo de casos lo han resuelto en contra. Por lo tanto, tú podrías decir en lo que es la interpretación de esta disposición del convenio, ya tenemos varios laudos que aclaran o establecen que tú no tienes razón en lo que estás planteando. Y en el caso de los sindicatos, cuando hay áreas que son marginales, esas que son a veces difíciles de precisar, la recomendación nuestra es que pongan una consulta al abogado del sindicato, porque en última instancia la consulta es menos costosa que litigar el caso o litigar un caso inmeritorio. Así que la Unión salva la responsabilidad fundando su decisión en la opinión legal que ha recibido. Y evidentemente tampoco puede ser una opinión desastre jurídico, ¿no? De encargo, sino que tiene que estar fundamentada en derecho por parte del abogado. 13 escuelas en 2 años. ¿Cuántas? 13. 13. En 2 años. Ahí te la dejo. En béisbol se habría ponchado ¿cuántas veces? Muchachos, 4 mínimo. Está bien. Gracias. Eso no es extraño, ¿sabes? Eso no es extraño. Eso pasa en muchos sitios. Eso pasa en muchos sitios. Wow. Siempre una primera vez, me tocó a mí esta vez. Bueno, pues entonces, pregunta sobre esto del deber de debida representación. Lo importante es que la respuesta... Perdón, Lorraine, dime. No, es que a veces yo, en el deber de la representación, a veces mi cuestionamiento, ¿verdad? Es si buscamos un asesoramiento, pero ¿por qué todo dentro del asesoramiento hay las posibilidades, ¿verdad? De que se pueda ir el caso a nuestro favor como se puede ir en contra. Obviamente siempre partimos de que el caso tiene que pasar por el foro, por el crisol del foro, para tú poder decir y determinar
cuál va a ser el resultado final. Y a veces en esas consultas es donde pues existe esa controversia en términos de los miembros de Junta y de los que están liderando, de si tomar esta decisión, cuán razonable es o no es bajo ese asesoramiento, ¿verdad? Porque es que muchas veces tenemos que pasar por el foro y el foro pues obviamente está compuesto de personas que a veces obran a favor, obran en contra. En este momento casi nadie quisiera tirarse un caso a nivel de estos foros, porque la realidad de todo eso es que sabemos que los foros en estos momentos de coyuntura pues son un poquito, ¿no? ¿Verdad? Es tomarnos el riesgo, pero hasta donde ese asesoramiento debemos ser condescendientes con ese asesoramiento, de decir, pues está bien, vamos a dejar que el caso pues no se eleve o el caso no se lleve o se quede hasta aquí y no agotar todos esos remedios que usted nos está llamando a agotar bajo un asesoramiento, ¿verdad? Bajo esta figura que nosotros tenemos como los asesores de nuestra unión. No sé si me expliqué bien. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, te puedes tropezar con situaciones, Lorraine, donde, por ejemplo, lo mismo que está planteando este trabajador hoy, lo han planteado 10 trabajadores antes. Y la unión ha hecho el esfuerzo de llevar los casos y los ha ido perdiendo, porque la unión no siempre gana los casos. Entonces, en ese sentido, si ya tú has perdido el mismo punto en varias ocasiones, pues tú podrías decirle responsablemente al unionado que no vas a llevar el caso porque ya esa interpretación de la disposición contractual que se está invocando ha sido materia de adjudicación en casos anteriores. Y eso lo puedes, incluso en una carta explicándole, en el caso tal pasó esto y pasó lo otro. O sea, hay un ejercicio de ponderación de lo que fue el reclamo, lo que pasa es que se concluyó que era improcedente. Y eso no hay nada que le impida a una unión, pues, hacer ese ejercicio. Y como dice John, hay compañeros o compañeras que son reincidentes en términos de traer el mismo reclamo. Y las uniones, pues, tienen que ejercer su discreción, pero repito, no puede ser una discreción me da la ganaria. Es decir, te digo que no porque me da la gana decirte que no, sino que tiene que ser responsablemente explicar por qué no. Nosotros, por ejemplo, le planteamos a los sindicatos que cuando se vaya a tomar una determinación de no llevarle el caso a un trabajador, lo menos que el sindicato puede hacer es explicarle por qué. Y para eso, pues los sindicatos tienen una serie de compañeros que trabajan en el área de querella, una serie de compañeros que conocen lo que es el uso y costumbre del foro a donde se recurre. Es decir, que se preparan para poder darle esa explicación. Repito, lo que no se puede hacer es de manera arbitraria, discriminatoria, de mala fe o incluso con la intención de perjudicar a este empleado, porque este empleado entiendo que es un tipo problemático o problemática. O sea, esa no puede ser la actitud del sindicato. ¿Estamos? Bueno, pues ahora vamos a entrar a discutir lo que sería la medio anticristo, que es la ley 333, que es la Carta de Derechos de los miembros de una organización laboral. Y van a encontrarse ustedes, yo les había dicho que aquí se legislaba a veces sin uno saber lo que hizo antes. Y esta ley 333 del 2004 la vamos a confrontar con la ley 358 también del 2004. Es decir, que la ley 358 se aprobó unas semanas después de haberse aprobado la ley 333. Y van a ver qué parecidos hay entre una y la otra. Déjame ubicarme aquí. Ok, la ley 333 es una ley del año 2004
Y creo que en el día de ayer les dije que es una ley que se genera a partir de una situación que surgió en el FUPO, que era el Frente Unido de Policía, donde las cuotas de los policías que estaban afiliados a esa entidad las estaban utilizando los caballos en el hipódromo, los directivos. Y eso destapó un revolú de corrupción en este país, donde hubo acusaciones criminales contra esos directivos del FUPO, y donde, pues, en el contexto del revolú que se armó en Puerto Rico, pues, la legislatura aprovechó la coyuntura para entonces legislar para establecer cómo reglamentar la vida interna de los sindicatos que no estaban cubiertos por la ley Landrum-Griffin de 1959. Y de ahí es que surge la Carta de Derechos de los empleados miembros de una organización laboral. Fíjense que usan el término organización laboral, y es porque a nivel federal se distingue lo que es un labor union de lo que es un labor group. Es decir, hay organizaciones que tienen características parecidas a lo que pudiera ser un sindicato, pero que no es un sindicato dentro de la definición de la ley. Y de eso, Loren, tú nos puedes hablar un rato, porque hasta hace muy poco ustedes estuvieron negociando por décadas convenios colectivos con el nombre de carta contractual. Sin embargo, no eran un sindicato desde el punto de vista de organización obrera bajo la ley 130. Se parecía más a lo que es una asociación bona fide que a lo que es un sindicato legalmente hablando, aunque dentro de la estructura operacional de la hermandad funcionaba como un sindicato, no como una asociación cualquiera de la que la gente organiza. Así que en ese sentido, cuando habla de miembros de una organización laboral, es porque esta ley va a cubrir los empleados que están organizados bajo la 130, los empleados que están organizados bajo la ley 45, los empleados que están organizados bajo la ley 134, que es la ley que permite las asociaciones bona fide en el gobierno central, de los empleados que están bajo la ley 139, que son las bona fide de los municipios, pero también le va a aplicar a cualquier otra organización que tenga unas características gremiales donde sus afiliados pues planteen situaciones frente a sus patronos. Y ahí cae el FUPO, porque aunque no es un sindicato, aunque los policías de uniforme no tienen derecho a la sindicación bajo la ley 45, sí tenían el derecho de asociación y como tal, como organización, plantean unas reivindicaciones o unos reclamos de sus afiliados frente al patrono. Entre ellos la representación legal en procedimientos disciplinarios o los procedimientos que se llevan en distintos foros administrativos como la CIPA, etc. Por lo tanto, la ley es una ley bien abarcadora, porque salvo los que están bajo la jurisdicción de la Landrum-Griffin, que ahí el Congreso ocupa el campo, todas las demás organizaciones que tienen características laborales van a estar cubiertas por esta ley 333 del 2004. Esta ley tiene, repito, una definición amplia de lo que es organización obrera o una organización laboral, y establece una serie de derechos y prerrogativas de los empleados que vamos a ver que se parecen mucho a lo que contiene la ley Landrum-Griffin a nivel federal. Plantea el artículo 3, entre los derechos y las prerrogativas de los empleados, pues el derecho a elegir mediante el voto directo, individual y secreto a los que son directivos de las organizaciones, en todos los niveles que la Constitución y el reglamento dispongan que están sujetos a elección. Por lo tanto, puede estar el presidente, secretario, tesorero, puede haber un cargo que sea secretario tesorero. Hay situaciones de vocal, es decir, todo funcionario electo va a estar cubierto por las disposiciones de esta ley 333. También habla del derecho de los afiliados a nominar candidatos a cargos y puestos directivos, el derecho que tienen los afiliados a ellos mismos aspirar
a poder ocupar posiciones de dirección en puestos electivos, siempre y cuando evidentemente cumplan con los requisitos que la propia Constitución y el reglamento de la organización disponga. Tienen el derecho a una participación efectiva en los asuntos y en las actividades de la organización y a la libre expresión de las ideas, sus argumentos y opiniones sobre cualquier asunto interno del sindicato, sin que se puedan tomar medidas restrictivas contra ellos por haber hecho ese tipo de expresión. Tienen el derecho a que se les consulte a la hora de fijar las cuotas de iniciación, las cuotas regulares o los aumentos en las cuotas, donativos, las dejamas especiales que haga el sindicato o cualquier tipo de aportación que no el sindicato, la organización laboral vaya a hacer. Y eso a través del ejercicio del voto directo, individual y secreto en las asambleas que se convoquen con esos propósitos. Es importante señalar un caso que yo menciono aquí en la presentación, porque es un caso que tiene que ver con unas elecciones internas de la UTIER. En la constitución de la UTIER se crea un comité que es el Comité de Elecciones, donde se supone que este comité es el que va a correr las elecciones internas de la UTIER bajo la constitución de la UTIER. Y entonces se dio una situación donde para llevar a cabo un proceso de elecciones internas en la UTIER, se buscó el apoyo de lo que es el negociado de servicios a uniones obreras del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que está ahí sencillamente para apoyar el que se pueda dar este tipo de eventos y que de hecho participaban en las elecciones internas de la UTIER, porque como la UTIER es un sindicato que está en toda la isla, pues había una estructura de apoyo con empleados del Departamento del Trabajo para ayudar en la celebración de estas elecciones. ¿Qué pasa? Este comité que crea la constitución de la UTIER, pues es la entidad que corre las elecciones. Y en un momento dado, pues en estas elecciones que están en el año 2014, se certifica en un documento preliminar el resultado de una votación para la posición de vicepresidente. Y entonces se pide un recuento porque la diferencia en votos fue un chispito. Y cuando se hace recuento de votos, el que había sido certificado preliminarmente como ganador de la vicepresidencia, pues termina perdiendo la vicepresidencia y ganando su contrario. Y entonces, a base de la certificación final que emite este comité que coge las elecciones, pues se determinó que A no había ganado, que quien ganó fue B, y a B se le juramenta como vicepresidente del sindicato, por lo tanto A lleva una demanda en el tribunal alegando de que ese comité no tenía la autoridad para hacer un recuento de votos, porque eso no estaba contemplado, y que en el manual del Servicio de Uniones Obreras, que fue la estructura de gobierno que estuvo dando apoyo en esas elecciones, pues tampoco contemplaba que se hicieran procesos de recuento de votos. Eso se litigó en el tribunal y eventualmente el tribunal lo que determinó es que ese manual del Servicio de Uniones Obreras no es un reglamento que tenga una función vinculante con las organizaciones a las cuales el Servicio de Uniones Obreras les dé apoyo, que eso más bien es directivo, que no es mandatorio, y que eso no pasó por el proceso de reglamentación que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por lo tanto, el tribunal lo que resuelve es que quien tiene la autoridad para coger la elección es el comité que crea la Constitución de la Unión, no el manual de los funcionarios del Departamento del Trabajo que participaron
de ese proceso. Repito, esa fue una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Se impugnó la decisión en el Tribunal de Apelaciones, prevaleció la posición de la UTIER en el foro de instancia, pero no subió al Tribunal Supremo. Así que lo que resuelve realmente el caso es que un manual de una agencia que auxilia un proceso de elección interna no tiene una fuerza obligatoria, sino que más bien es una situación directiva, es decir, que ayuda a que se desarrolle un proceso, pero no es controlante del proceso en sí mismo. De los elementos para certificar coincidían con lo que planteaba el comité de gobierno. Lo que pasa es que lo que ellos planteaban era que bajo el manual no había como tal recuentos, sino que esa fue una determinación que tomó el comité que corre las elecciones internas de los tiempos. Y lo que el tribunal dice es, mira, lo que prevalece aquí es el comité que crea la constitución del sindicato, no un manual que tiene una dependencia del gobierno para ayudar a coger unas elecciones. Pero tenía un reglamentado el proceso de certificación. No, el reglamento le daba la autoridad, o sea, la constitución, a ese comité electoral de la UTIER para tomar las determinaciones que entendieran eran propias en el contexto de una elección. Y en este caso, pues ese comité, ante la situación de disputa que había por la diferencia tan pequeña de votos, decidieron hacer un recuento, o sea, siguieron los modelos de las elecciones generales de Puerto Rico, cuando hay resultados donde la diferencia en votos es muy poco, y ellos pues decidieron que lo que procedía era hacer un recuento de votos. Y en el recuento de votos cambió. En una estaba ganando A por 2 votos y al final del camino terminó perdiendo A por 2 o 3 votos. Fue bien cejada. Bueno, entonces, dice también el artículo 3 que el derecho a que los procedimientos disciplinarios cumplan con el debido proceso de ley supone que haya una notificación de los cargos que se imputan por escrito al empleado que va a ser objeto de sanción por parte del sindicato, que haya una oportunidad de poder presentar defensas, ya sea él directamente o ella directamente o a través de su representación legal en este caso, que haya la oportunidad de presentar testigos que confronten la versión que hay contra él, por lo tanto serían testigos en apoyo a su posición, y que haya también la posibilidad de presentar documentos en el marco de una vista o una audiencia que se lleve a cabo. Es decir, que son reglas básicas de debido proceso de ley. Plantea además que el empleado tiene el derecho a estar exento o protegido contra sanciones, penalidades o actos de presión indebida, de coacción o coerción, persecución, represalia o medidas disciplinarias por el mero hecho de que haya presentado una demanda, una querella o una solicitud de queja o procedimiento contra cualquier oficial o directivo de la Unión en foros judiciales, administrativos o legislativos. Es decir, que es una disposición que enmarca dentro de lo que serían normas contra represalias por el hecho de que se preste el testimonio o se formalice una reclamación en foros legislativos, administrativos o judiciales. En el caso de los empleados que son objetos de este tipo de medidas, de represalia, también tienen el derecho de presentar demandas o cargos criminales por represalia bajo una ley especial de represalia que existe en este país que cubre tanto empleados públicos como privados.
También tienen el derecho a recibir copia de lo que es la constitución del sindicato, de lo que son los reglamentos del sindicato, del convenio colectivo y de cualquier carta o acuerdo contractual que se haya negociado entre la organización laboral y el patrono. Tienen el derecho a que anualmente, en o antes del 20 de agosto de cada año, se les someta un informe económico de todas las actividades y operaciones del sindicato o de la organización, incluyendo un informe que lo certifique un contador público autorizado sobre la situación económica de la unión o de la organización, y una lista con todos los desembolsos en exceso de $2,000 que haya hecho la organización, indicando el concepto, el desembolso o la inversión y lo que serían las partidas acreditables o imputables a lo que son los salarios, dietas, viáticos o compensaciones especiales a los directivos de la organización, sus asesores o sus consultores. Es decir, que es una obligación de producir información económica de en qué se están invirtiendo los fondos y los recursos de la organización. También establece que cada empleado afiliado tiene el derecho, previa coordinación, de examinar los libros, cuentas, giros, cheques y documentos o informes pertinentes a las operaciones económicas y financieras. Fíjense que ahí dice que hay el derecho a examinar. No dice que es el derecho a que le den copia. Por lo tanto, usted tiene el derecho de ir de que se le coordine una visita donde evidentemente el patrono tendrá, o el patrono, la organización tendrá un representante de la organización allí en esa salita mientras usted examina los libros y los documentos, que usted no puede oponerse a que esa persona no esté allí. ¿Por qué? Para la función de la persona es asegurarse que no se vaya a desviar alguno de los documentos desde el punto de vista de sustraer los mismos, sino que está allí pendiente de lo que está pasando. Repito, lo que hay es el derecho a inspeccionar, no el derecho a que le entreguen copias. Los documentos que tienen que ver con las operaciones económicas o financieras de la organización se tienen que guardar por 6 años. Fíjense que este es un término que es distinto a lo que serían los materiales utilizados en una elección. Porque los materiales utilizados en una elección, tanto las papeletas usadas como las no usadas, como las hojas de escrutinio y demás, se tienen que guardar por 1 año. Pero en este caso, tratándose de aspectos fiscales de la organización, la ley establece que son 6 años. Esta ley, porque vamos a ver que no necesariamente es lo que va a decir la próxima ley que vamos a examinar. También derecho a reclamar que se mantenga y proteja la secretividad y la confidencialidad de la identidad de cualquier afiliado que provea información en una investigación legal, administrativa o judicial por violaciones de ley. Ese derecho de protección, que es el whistleblower, también existe en la jurisdicción federal y también existe en Puerto Rico para proteger a las personas que proveen información al Estado en investigación. La ley 333 también plantea que va a aplicarle tanto a las organizaciones que están bajo la ley 130 como las que están bajo la ley 45, la ley 134, 139 y organizaciones con características laborales, pero aquí va a ser importante precisar que en el caso de los empleados que están bajo la ley 130, el foro donde se ventilan violaciones a la ley 333 es la Junta de Relaciones del Trabajo. Pero en el caso de ley 45, 134, 139 y cualquier otro tipo de organización con características gremiales,
el foro donde se van a ventilar los asuntos es en la Comisión Apelativa del Servicio Público. Es decir, que la CAS recoge las bona fides, los sindicatos bajo ley 45 y otro tipo de organizaciones gremiales, mientras que la Junta de Relaciones del Trabajo va a tener jurisdicción en los cargos bajo ley 333 que se radican en la Junta. Son dos foros los que van a estar manejando esta situación. Y también es importante señalar que de la misma manera que bajo la ley Tafarly, por ejemplo, un cargo de práctica ilícita prescribe a los 6 meses. En el caso de la ley 130, no hay como tal un término de prescripción para un cargo de práctica ilícita, sino que lo que se utiliza es el concepto que se llama injuria. En inglés le llaman laches. Injuria lo que quiere decir es que si usted tiene un derecho, usted debe ser diligente en ejercer el derecho. Por lo tanto, usted no puede cruzarse de mano, dejar que el tiempo coja, sin usted levantar su reclamo. En el caso de la Tafarly, repito, el término es 6 meses para la práctica ilícita. En el caso de la 130, como no hay término, es injuria. Pero como aquí solemos acostumbrarnos a hacer lo mismo que hace el gobierno federal, pues entonces la Junta ha dicho que un término razonable es 6 meses. Así que usted preocúpese con que no pase de 6 meses su reclamación bajo la 130 y bajo la Tafarly. Ahora bien, en el caso de la ley 333, el término cambia. No va a ser injuria, no va a ser 6 meses, sino que es 30 días. Por lo tanto, si usted dejó pasar los 30 días desde que surge su derecho a alegar que le están violentando derechos bajo la 333, si no lo hace esa gestión del cargo en la comisión apelativa o en la Junta en 30 días, caput, prescribe. Y yo he tenido casos donde, por ejemplo, en conflictos que han surgido bajo la 333, la parte contraria, descansando en los 6 meses o en términos de injuria, dejó pasar los 30 días. Y lo que uno tiene que hacer es radicar una moción de desestimación por prescripción. Y ahí, hasta ahí llegó el caso. Así que es importante 30 días cuando estamos hablando de la 333. Dicho esto, la 333 precede a la 358. El mismo año, la misma legislatura, la misma sesión. La diferencia fueron una semana. Y la 358 se conoce como Ley Reguladora de los Derechos de los Servidores Públicos que pertenecen a organizaciones bona fide. Es decir, a pesar de que la 333 incluye las organizaciones bona fide, es decir, 134 y 139, pues una semana después se hizo otra ley específicamente para las bona fide. Y esta ley plantea que deben haber elecciones en las bona fides en intervalos no mayores de 3 años. Lo mismo que dice la 333, lo mismo que dice la Tafarly, lo mismo que son las elecciones internas que le aplican a las organizaciones que están bajo la 130, es decir, a las corporaciones públicas. Por lo tanto, es una redundancia. Segundo, que los legisladores aprueban las cosas sin leerlas y después se les olvidan que al aprobarlas pues ya son leyes. Se aprobó la 333 y a ellos se les ocurrió hacer una ley especial para cubrir lo mismo que ya estaba incluido en la 333. Cositas que pasan en este país. Como no tienen beneficio ni beneficio, se repiten. Además que en esos procesos hay como unas dietas que se cobran en vistas públicas, cosas así. Por eso, Es como tú pasarle el cucharón al caldero.
recoger el pegado. Son muchachos. Segundo, bajo esta 358 se establecen garantías para que se ocupe, que las personas puedan ocupar puestos directivos en las bona fides en igualdad de condiciones uno con relación a otro. Eso también estaba en la 333. Tercero, que hay un derecho a uno nominar y participar, a nominar candidato y participar de elecciones. Cuarto, el derecho a participar activamente en los asuntos y las actividades del sindicato, de la organización. Lo mismo. El derecho a uno determinar la cuota de iniciación, las cuotas periódicas, sus modificaciones mediante el voto secreto por la mayoría absoluta de los empleados. Ya también estaba. El derecho a uno querellarse ante el Departamento de Trabajo por cuotas irrazonables. Ahí la diferencia es que en el otro escenario, la cuestión de las cuotas bajo la 130 es en la Junta. Aquí, como son bona fide y quien certifica las bona fide es el Departamento del Trabajo, no la Junta, pues entonces, donde uno tiene que llevar la querella por cuotas irrazonables es en el Departamento del Trabajo. La próxima es el derecho a un procedimiento disciplinario que cumpla con el debido proceso de ley. Pues eso es lo mismo, o sea, notificación escrita de los cargos, el derecho a uno estar representado, derecho a confrontar los testigos de cargo, derecho a uno presentar testigos de defensa y que el proceso se adjudique ante un foro que sea neutral y no prejuiciado. O sea que no hay nada nuevo. El derecho a recibir copia de la Constitución, del reglamento, examinar los libros e informes financieros en un lugar razonable para su inspección. Tampoco añade nada a la 333. Derecho a que se circule anualmente un informe general de las operaciones de la organización, la hoja de balance, todo certificado por un CPA, dentro de los 60 días al cierre de operaciones. Pues ahí la diferencia es cuál es la fecha del cierre de operaciones. Porque en este país hay cierre de operaciones al 31 de diciembre, hay cierre de operaciones al 30 de junio, hay cierre de operaciones en algunos casos utilizando el criterio federal, que es al 30 de septiembre, porque el presupuesto coge a partir del 1 de octubre. Pues en la 333 hablaba de agosto, pues aquí lo que pusieron fue lo mismo, pero el cierre de operaciones de la entidad. Derecho a instar acciones judiciales o procedimientos ante el Departamento del Trabajo, Recursos Humanos o agencias administrativas, aun cuando las bona fides o las agencias estén como demandados. Coñazo. El derecho a comparecer como testigo en procedimientos judiciales, administrativos y legislativos y peticionar de la Asamblea Legislativa a cualquier legislador sin uno estar expuesto a sanciones o penalidades por incomparecencia. Lo mismo. Así que vemos cómo nuestros legisladores son creativos en términos de legislación, que lo que produce es más de lo mismo, y en ocasiones pues choques entre dónde es el foro. Porque si nos habían dicho que las controversias que tienen que ver con los derechos de la 333, en el caso de la bona fide, el foro es la Comisión Apelativa del Servicio Público. Ahora nos plantean que lo que tiene que ver con los derechos que se les reconocen a los empleados bajo la bona fide, en esta otra ley, el foro es el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Y la pregunta que uno se hace es, ¿en qué o cuál de las instancias del Departamento del Trabajo? Pues eso lo que hace es legislación que produce choques en su ejecución entre un foro y otro. Lebron. En ese caso de produce choque, tiene elementos poderosos para revocar. ¿Quién? Pero la ley, porque si más o menos viene siendo lo mismo. Es lo mismo. Por eso, pues entonces va a existir todo. Eso es lo que estoy diciendo, que cuál es el sentido y si fuera una ley que se aprobó hoy, o se aprobó hace 10 años y hoy se viene a plantear la nueva ley, pues tú puedes decir, mira, pues a lo mejor no tenían dentro del radar que ya había legislación en esa dirección, que no debería pasar, pero uno podría decir, eso puede ser que por desconocimiento. El problema es que es la misma sesión legislativa. Y o sea, la ley aquí tiene una secuencia numérica. A la 333 le siguió la 358. Fue una diferencia de semana. O sea, que uno dice, ¿cómo es posible que habiendo una legislación que ellos mismos aprobaron en ese periodo, vuelvan y te hagan una ley distinta con cosas que chocan? Yo tampoco podía ser vetado esa ley. Es que son leyes que tú no las puedes vetar, porque las leyes no se vetan. Las leyes las puede la gobernadora o el gobernador vetar, pero no lo hicieron, sino que te aprobaron dos leyes en la misma sesión legislativa para... ¿Ah? 2004. Son las cositas que pasan aquí. Pregunta por acá. Erasto, No, con esos muchachos yo, tu ilustrada opinión, por favor. con esos muchachos yo no me meto porque ellos son únicos en su clase. Sui generis. Sí. Es sorprendente y nunca le deja corregir una ley. Y le pidas que corrijan una ley. Que lo que te producen es algo que se queda, si primero no tenía pie, después al final acaba sin cabeza. Heine, ¿qué dice la gente de la agüita sobre eso? Crear más confusión de la que hay. Crear más confusión porque eso es un caos. O sea, cuando tú tienes que revisar la aplicación, claro, ¿verdad? Los gremios están organizados bajo su respectiva ley y uno espera que estén organizados desde esa normativa. Pero crear más leyes que lo que puede crear más confusión, es más, ya crea una confusión, hacer la distinción entre empleados públicos de corporaciones, empleados exentos, que también dentro de las mismas normativas pues crea una confusión. Cuando se crean estas leyes, ¿me va a aplicar? ¿No me va a aplicar? Y pues como dice el profesor, siempre hay sus excepciones. Hay que ver lo que aplican a las excepciones, a las reglas. Yo puedo hacer una afirmación que la mitad de los compañeros que están en la clase me pueden caer a palo. Y es que yo he encontrado en mi experiencia lo siguiente. Hay una resistencia natural de los dirigentes sindicales a evitar que se divulgue los derechos que tienen los trabajadores a conocer esta ley y aplicarla y hacer uso de ella. Hay una resistencia e igualmente hay una resistencia a que se eduque a los trabajadores sobre el desarrollo de la conciencia de clase. John, ¿qué tú tienes que decir a eso? Bueno, yo pienso que debo seguir insistiendo
en que ambos temas sean estudio cotidiano y de internalización por parte de los miembros de todos los sindicatos. Parece que no hay mucha diferencia contigo porque nadie ha respondido. Mira, yo voy a decir algo, y si bien estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Erasto, pero tengo que también decir que en muchas ocasiones no es porque el sindicato no haya tratado de orientar a su matrícula. Y yo pues obviamente siempre hablo por mi experiencia. Y yo tengo un lema que no es muy positivo, y es que nosotros somos maestros y enseñamos a leer, pero a nosotros no nos gusta leer. Y cuando tú llegas a una escuela, llegas a un grupo de maestros y empiezas a preguntarles sobre diferentes cosas básicas que ellos deben de saber, que se les ha transmitido a través ya sea del delegado o porque yo mismo fui a la escuela anteriormente. Y esto no tiene que ver con esta ley nada más, tiene que ver con muchas otras cosas que están dentro, ¿verdad?, de sus derechos. Y la mayoría de ellos, yo tengo que decir que un 75-80% de mis compañeros no tiene idea. Aparte de que son vagos. O sea, cuando yo se lo he dicho siempre, tú vas a venir a donde mí cuando te caiga a ti el revolú. Cuando a ti te caiga el revolú, entonces que tú, si yo te digo a ti que debajo de la piedra escrita en Jayuya hay algo que te va a ayudar, allí tú vas a ir. Pero mientras no le pase nada a ellos, o sea, mientras ellos sigan en esto de que para eso yo te pago cuota, para eso tú estás ahí, para eso es que yo te, sabes, tú me representas, no hay esa concientización de que yo soy parte de un gremio y yo tengo que poner mi parte, ¿sabes? No es solamente mis dirigentes, tiene que ser también ellos, ¿sabes? Salir de ellos y salir de ese comfort zone que yo le llamo. Y es bien difícil educar sindicalmente. En el caso que yo me he topado, se me ha hecho un poco difícil y frustrante, porque me veo repitiendo lo mismo siempre en todos lados, 1, 2, 3, 4 veces. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Erasto. Erasto, ¿alguna reacción? No, insistir Sí, en que se divulguen ambas cosas. Trabajador sin conciencia de clase es mitad trabajador. Es mitad trabajador. Hay que estar consciente a qué clase pertenecemos y cuáles son las cosas que nos corresponde luchar para que se respete y se avance en la clase trabajadora. ¿Alguien más que quiera aportar a este breve debate? No, sí, yo yo quisiera estoy de hacer acuerdo un con lo del, comentario. ¿Quién lo está del por aquí? compañero Mayra. electo. Mayra Rivera Cordero, La manatieña. la manatieña, eso es así. Yo estoy de acuerdo con Erasto, nosotros siempre hemos sido, yo fui secretaria de Educación, Prensa y Propaganda, y tú fuiste un gran colaborador nuestro, al igual que Erasto y Radamés, que Lucha Descanse. Pero hoy en día nos encontramos con una clase de delegados. A mí me frustra porque ya yo no estoy ni como dirigente ni como delegada, pero eso, ¿verdad? Todavía la cuestión de la pelea y escribir e insistir está en uno. Eso no abandona a uno. Pero a mí me frustra mucho ver a delegados que fueron formados a cabalidad, con rigor, y verlos en esta depresión. Porque ellos me dicen, pero ¿qué es que podemos hacer si el patrono siempre tiene la razón? La gente que viene de la unión a ayudarnos a nosotros, en la UGT son oficiales, ¿verdad? No son dirigentes específicamente del sindicato, son los oficiales de la unión. Le están dando la razón porque siempre hay una ley que nos coge el convenio y nos los tuerce. Y nosotros pues estamos, o sea, todo el tiempo estamos pasando la salsa y el guayacán porque el convenio nos los están haciendo fiesta los patronos.
Y cada día yo veo que hasta los mismos delegados se alejan más, muchos han hasta claudicado de ser delegados, porque o se han frustrado de tal forma de que no quieren seguir, dicen que no tienen el apoyo que necesitan del sindicato que nos representa, que es un, ¿verdad? Que es un problema de que no se reúne la matrícula ya, un problema de que no se le da educación ni tan siquiera en las 2 horas de reunión, de derecho de reunión que tienen los trabajadores. Y si los sindicatos en general abandonan, como ha pasado con el sindicato que a nosotros nos representa, pues cada día ese concepto que se trató de crear en el pasado y que se creó en cierta medida, porque nosotros estuvimos en la calle haciendo piquetes y dando batalla, ¿verdad? Hasta hace par de añitos atrás. Pero si no retomamos ese programa, si no empezamos a organizar desde adentro, si no empezamos a luchar, la dirección del sindicato a luchar por obtener unos mayores beneficios económicos y otros beneficios que se han perdido, ¿no? Pues yo lo que veo es unos trabajadores, específicamente del servicio público estoy hablando, ¿verdad? Que es mi experiencia ahora mismo, más alejados de sus sindicatos. Y entonces, aquellas palabras que hablábamos tú y yo una vez del muchacho aquel que decía que los sindicatos con el tiempo estarán en los museos, era que decía el muchacho, ¿cómo era? Que serán dinosaurios, serán como los dinosaurios que habrá que ir a los museos. Que para conocer lo que era un sindicato habría que ir a un museo. Exacto. Son las palabras del profesor Aníbal Irizarry. El licenciado Aníbal Irizarry. Y entonces yo creo que yo le digo a mis compañeros que están, los pocos que quedan como delegados, pues que tenemos que reorganizarnos, que nos olvidemos de la dirección del sindicato y que nos empecemos a organizar nosotros adentro. Sin olvidar que estamos obviamente unidos a ese X sindicato, aunque no aparezcan por allí. Y ese mismo problema no solamente lo tenemos nosotros en el Departamento de Estado. Eso se replica porque yo hablo con compañeros del Departamento de Salud, se replica con compañeros de otros talleres. Estoy hablando de Ley 45 específicamente. Así que yo creo que hay que hacer un mega esfuerzo por volver a retomar la organización, pero esta vez no es una organización de ir a repartir tarjetitas, es una organización de organizar a la gente que ya se les repartió tarjetas, que han estado saliéndose del sindicato para regresarlo con una nueva visión y entonces los que quedan como delegados pues tienen que hacer un mega esfuerzo de llevar, si tienen derecho a hacer reuniones con sus matrículas, de volver a llevar los programas de educación a esas 2 horas, a esa hora y media, a ese mediodía, lo que tengamos disponible para poder levantar nuevamente ese ánimo que hubo en un momento determinado de combatividad. Lebron, ¿tú tenías algo que señalar? Habla más alto para que te puedan escuchar ellos aquí. Si actualmente la formación sindical es débil, ¿cómo puedo esperar que haya un desastre de formación de clase? Porque esa es la base. Porque al lograr estar organizado, reconociendo sus intereses y teniendo un objetivo, pues sé que es un elemento que va a ayudar a que la conciencia de clase se pueda intronizar en su mente. ¿Alguien más tenía alguna aportación que hacer? Yo tengo una pregunta para todos y me la contestan después, no tiene que ser ahora. Si nos hemos puesto a pensar, ¿por qué en Puerto Rico no hay una central de trabajadores? ¿Sí? El último experimento que se aproximó a esa posibilidad
Se llamó Movimiento Obrero Unido. Y eso fue en los años 70, 77, 78, por ahí. Lo que pasa es que no todos los días nace un Pedro Gran. Bueno, Pedro pero- Gran y Chacón. Que no quiere decir que mañana no pueda darse una coyuntura nueva que también permita, pues, empezar a reestructurar una corriente sindical unitaria. yo creo que es fundamental la necesidad de una central para coordinar esfuerzos y que los sindicatos no se sientan en la soledad de que lo que yo haga le emprenderán contra mí solo, sino que haya una estructura grande, poderosa, que pueda responder por todos y cada uno de los trabajadores del país. Es una necesidad de nuestro movimiento obrero. Bueno, si no hay otra aportación o colaboración. Iba a mencionar que hay un elemento también. Bueno, yo puedo decir que en esta coyuntura que estamos, los líderes tenemos que estar preparados para el debate. Y solamente en ese debate y en esa buena discusión, en ese buen intercambio de ideas y de colaboración es que podemos progresar como sindicato. Yo no creo que la gente esté convencida de que no debamos organizarnos. Creo que la gente en esta coyuntura cree más en estar organizado y en estar unidos. Donde fallan los sindicatos es en su liderato de poder llevar a un debate de altura y de poder llevar ese debate a su matrícula de una forma que contribuya a crecer, que eleve ese nivel de ese sindicato en otro nivel, ¿verdad? Porque la matrícula de hoy es una matrícula muy educada, tenemos una tecnología muy accesible a las personas, la persona tiene mucha información que le llega y es un reto para los líderes poder encaminar, ¿verdad?, los proyectos poder plan de acción y unas acciones concertadas, ¿verdad?, para atender este mar de problemas, porque realmente estamos viendo que la situación actual nos confronta con múltiples situaciones. Ya no es, vamos a atender la parte salarial, ya vamos a atender la parte en condiciones de trabajo. Se mezcla, ¿verdad?, no solamente el trabajo, sino las situaciones de país con la situación laboral. Y ahí, pues obviamente tenemos que llevar al sindicato en otro nivel de poder entender que ya no es una parte laboral, que la situación del empleado trasciende más allá de lo laboral. Y saber que de alguna manera u otra, pues tenemos que insertarnos en una discusión que no se limite al sindicato, ¿verdad?, que atienda realmente a unas necesidades de nuestra matrícula y de la gente que compone nuestros grupos organizados. Bueno. Así que yo creo que eso es un reto y no podemos hacernos los desentendidos de que vamos a atender de aquí hasta allí. Que lo del sindicato, como dice el profesor, tiene unos límites y unos parámetros, porque realmente si queremos ser empáticos y queremos llegar a nuestra matrícula, tenemos que tener una visión amplia y tenemos que tener esos debates y escuchar, aprender a debatir y estar lo más educados posible para poder orientar a nuestra matrícula hasta dónde podemos llegar y cómo podemos atender cualquier otra situación que de alguna manera pues nos afecta, ¿verdad?, e incide en nuestros espacios de trabajo. Bueno, tengo por acá un compañero pidiendo turno. Yo lo que iba a añadir es que hay un reflejo un poco de cómo está organizada la política que de momento nos domina hoy en día, que es esa
llamada democracia representativa, y yo creo que se refleja un poco también hacia cómo se estructuran los sindicatos, las uniones, que entonces establecen esas jerarquías así también que un poco impiden el que haya foros donde nos encontremos todos, a lo que mencionaba la compañera ahora, a debatir, intercambiar soluciones, ideas. También está implícito en lo que digo pana, John, no, Erasto, Erasto, abuelito, tampoco abuelito. el abuelito. En versus la democracia participativa, que tiene que ver un poquito más también con esa toma de conciencia, pues si el sindicato no lo está proveyendo, bueno, pues a estudiar, a organizarse, a luchar, pues está de parte nuestra también. Si eso no se está dando, pues hay que activarse, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad y no esperar que nos resuelvan siempre, ¿no? Está ese líder ahí que es el que, como si fuera un ser infalible, que tiene todas las soluciones. No creo que exista ese ser. Si no hay cooperación en el proceso, si lo que hace es consolidar poder en una figura, que yo los he visto aquí también, no aquí en esta clase, sino que en algunas situaciones que yo he estado, como que las personas dicen, si fulano está, yo no voy a estar aquí, porque no hay ni siquiera, ¿cómo se llama? La predisposición a tener ese intercambio. No, si aquel viene para acá, yo me voy. Bueno, Por el de veto ahí del cajay. ¿cuánto tiempo me queda? Te voy a robar Media otro hora. minuto. LeBron dice que me queda media hora, ¿qué tú crees? Te voy a robar otro minuto para dejarlo en la mente de todos los compañeros. La clase patronal tiene la Asociación de Industriales, la Asociación de Dueños de Restaurantes, tiene la Cámara de Comercio, tiene los detallistas, la Asociación de Detallistas, tiene como 50 organizaciones y hace apenas un mes se reunieron todas en Río Grande, en el hotel de Río Grande, para ver cuántas medidas podían pedirle al gobierno para mejorar sus condiciones, para obtener mayores ganancias y explotarnos mejor a los trabajadores. Pues yo creo que eso debe darnos un espacio de reflexión de que la clase patronal, con todos los recursos que posee, porque dominan los medios de comunicación, porque dominan las áreas de producción, dirigen la producción, controlan el gobierno a través de los candidatos que impulsan financiándolos en sus campañas, y aún así se organizan y se estructuran en conglomerados para defender aún más sus intereses. Y nosotros tenemos que aprender, para eso no hay que leer, para eso lo que hay es que mirar para el lado, a ver qué es lo que está pasando. Y lo otro, con relación a la democracia que nos venden, el gobierno y los patronos tienen al año 365 días para pisotearnos y tienen cada 4 años, entonces nos dicen a nosotros, si tú tienes cuentas que arreglar, arréglalas el día de las elecciones. Y ahí tú tomas las mejores decisiones. Oye, pero no parece, no les parece que es una lucha totalmente desigual esa democracia que le da a ellos 365 días al año y a nosotros como trabajadores nos dan el día de las elecciones. Y yo entiendo por qué siempre ganan las organizaciones que representan a esos trabajadores.
Y es bien sencillo. Si yo tengo un día para expresarme y ellos tienen 4 años para continuamente expresarse, dominar los espacios de formación y de formación social, pues definitivamente en esa lucha es muy desigual para que nosotros nos podamos plantear ganarla en un solo día. Pues yo Amén. voy a añadir un criterio por aquello de no quedarme callado. Y es el siguiente. Si nosotros como trabajadores que creemos en la lucha sindical, en las organizaciones sindicales, tenemos la capacidad para sentarnos en una mesa con quien nosotros identificamos es el enemigo de clase, que es la clase patronal, que los intereses son, pues, tratar de maximizar las ganancias frente a lo que es el interés fundamental del trabajador, que es cómo logra apropiarse de una mayor capacidad de la riqueza que crea. Si tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa e incluso negociar términos y condiciones de empleo que incluyen cómo resolver las controversias que surjan en el camino en la interpretación de un contrato, que es el convenio. Si tenemos esa capacidad, ¿por qué no podemos trasladar esa misma capacidad de reunirnos con otros compañeros de otras estructuras sindicales y poder amarrar también acuerdos entre compañeros para enfrentar los intereses de la clase patronal? Si hay la capacidad, ¿por qué esa capacidad no se utiliza desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores? Así que los dejo con esa reflexión para ver cómo manejamos. Voy a hacer la introducción a lo que es lo que vamos a estar abordando de cara a mañana. Y es que vamos a estar discutiendo cómo se estructuran lo que son los procesos internos en los sindicatos desde el punto de vista de su organización como tal. Y ahí es importante establecer unas premisas de las cuales debemos partir a la hora de buscar las normas que reglamentan los procesos internos de elecciones en los sindicatos. La sección 303 C y D de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos de 1964 establecen una prohibición de discrimen por parte de las organizaciones obreras por razón de raza, color, sexo, origen nacional, al expulsar o excluir a sus afiliados, o por establecer clasificaciones o segregaciones por tales razones entre estos. Fíjense que eso mismo lo contempla la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos desde el punto de vista de la protección de los empleados frente a sus patronos. Y eso, por ejemplo, también lo vamos a encontrar en la ley número 100 de 1959 de Puerto Rico, que es la ley antidiscrimen, que establece esas categorías de prohibición que tienen que ver con el discrimen de raza, sexo, color, origen nacional, al excluir o expulsar afiliados, pero también si lo proyectamos hacia lo que es el principio de mérito que se establece en el sector público. Pues el principio de mérito también plantea que no puede haber, en términos de lo que es reclutamiento, el ascenso, el traslado, el mejoramiento en clasificación a los empleados, categorías de discrimen que incluyen también raza, color, sexo, origen nacional, ideas políticas, ideas religiosas, condición de veterano, discrimen por razón de género, discrimen por razón de identidad. Es decir, que hay una serie de categorías de prohibiciones sobre el discrimen que de la misma manera que nosotros la planteamos frente a lo que son los patronos, también tenemos una obligación desde el punto de vista de las organizaciones de los trabajadores de que no se opere contra los afiliados, lo mismo que uno plantea que no se debe dar de parte de los patronos con relación a los empleados.
En el caso particular de la ley de discrimen en el empleo, la ley ADEA, también del 67, establece una prohibición a las organizaciones sindicales desde el punto de vista de la protección a sus afiliados por razón de edad, y de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo prohíbe, en el caso de las uniones, el discrimen hacia sus afiliados, específicamente en el caso de la sección 9A, donde se proscribe discrimen, ¿no? Bajo la categoría de indebida representación. Por lo tanto, lo que vamos a estar discutiendo ahora, en el próximo ciclo de discusión, es cómo nosotros aseguramos que al interior de los sindicatos puedan desarrollarse prácticas que de un lado restrinjan las categorías de discrimen, pero de otro lado aseguren unas categorías de derechos de los afiliados desde el punto de vista de su vida interna en los sindicatos. En el caso de Estados Unidos, esto se vino a establecer a través de la Ley de Informes Obrero-Patronales de 1959, que es una enmienda de la Ley Taft-Hartley y que se conoce mayormente como Ley Landrum-Griffin, donde establece una protección a los miembros de esas organizaciones obreras, y cuando se habla de miembros integrantes, pues estamos hablando de personas que hayan cumplido con los requisitos de afiliación a estas organizaciones, que no se hayan dado de baja de la misma, que no hayan sido expulsados de la misma y que tampoco hayan sido suspendidas como tales. Por lo tanto, la ley Landrum-Griffin, que es la que vamos a estar discutiendo ahora, pues básicamente va a aplicar a personas que son miembros de una organización obrera o de una unión, según se define en la ley, y por lo tanto va a cubrir a los miembros de las organizaciones de empleados públicos en el gobierno federal, pero son solamente en el caso de aquellas que están cubiertos en términos del empleo público por la ley de reforma en el servicio civil. Acuérdense que la ley Landrum-Griffin, al ser una enmienda a la ley Taft-Hartley, va orientada principalmente a trabajadores en el sector privado vinculados al comercio interestatal. Es decir, que no es una ley que su diseño vaya a cubrir los empleados públicos, pero tiene unas excepciones. Y una de ellas es aquellos que caen bajo la ley de reforma en el servicio civil, que les va a aplicar la ley Landrum-Griffin, y también en el caso de los empleados en el servicio postal, a base del Postal Reorganization Act de 1970. Y va a haber también una tercera posibilidad, que es en el caso de aquellas organizaciones que agrupan empleados en el comercio interestatal del sector privado, que a su vez tienen empleados que están bajo, digamos, la ley 130 o están bajo la ley 45, como es el caso, por ejemplo, de la UGT, que la UGT tiene trabajadores organizados bajo la Taft-Hartley, bajo la 130, bajo la 45 e incluso, creo que, no sé si todavía tiene, empleados bajo la ley 134 o 139. El que tenga esos empleados públicos que en su origen no deberían estar cubiertos por la ley Landrum-Griffin, el hecho de que haya un componente dentro de los distintos talleres que están en el sector privado, en el comercio interestatal, le va a aplicar entonces a la totalidad de empleados bajo ese sindicato. Creo que la UGT negocia como 34 o 35 convenios colectivos. Pues entonces a todos esos empleados que estén afiliados a la UGT, que repito, incluyen sectores privados, pero también empleados públicos, les va a estar aplicando esa ley Landrum-Griffin. Es decir, que el contacto con una le da cobertura a todos. ¿Estamos en eso? Pues lo vamos a estar dejando ahí y volveríamos a eso mañana. Como les dije, si nos sobra tiempo,
pues estaríamos quizás tocando un momentito el caso de Llanos para explicarlo con mayor detalle por la importancia que tiene. ¿Estamos? Estamos. Pues se acabó el pan de piquito, Horacio. Hay que comprar. Se acabó la mezcla. Buenas Entonces noches. se va. Buenas noches. Nos vemos. Se va el albañil. Se va el albañil. Tú dijiste que quería consultar algo. Sí, sí, era que aquí estudiando, tenía un doctorado. Buenas noches. Y ella el proyecto que escogió, si no lo tengo muy claro, pero ella está tratando de recoger cómo fue, cómo la prensa manejó y creó la opinión pública en ese ambiente de sin miedo, todo ese proceso. Pero en el interín le pusieron un trabajito ahí en lo que sigue estudiando y tiene que ver con donde el Estado